Okay. Soderbergh. Soderbergh. Bueno. So the next story we're going to do La siguiente historia que vamos a considerar is in the upper room at the end of Jesus's ministry. es en el aposento alto al final del ministerio de Jesús. And let's look back a little bit at his choosing of the disciples. Y vamos a otra vez repasar cuando él escogió a sus discípulos. Right? Some of them were friends or family. Algunos de ellos eran amigos, otros de ellos eran familiares. Some of them were enemies with each other. Algunos de ellos eran enemigos uno con el otro. And there's some stories we didn't touch on. Y hay algunas historias en las cuales exploramos. Where they competed with each other to see who would be first. Y hay otras historias que no exploramos, pero que vemos que ellos competían el uno con el otro. Where they were unable to heal people who were sick. En donde eran incapaces de poder sanar a un enfermo o echar fuera un demonio. And they frequently didn't understand what Jesus was talking about. Y frecuentemente no entendían lo que les estaba hablando Jesús. And this was the team he chose. Y este es el equipo que él escogió. This was exactly the right team for what he wanted to do. Exactamente el equipo ideal para los propósitos que él tenía. It's so strange. Es muy extraño, ¿no? So here, we're going to be, Jesus is coming to celebrate the Passover in the upper room. Entonces vamos ahora a examinar cuando Jesús viene a celebrar la última cena con sus discípulos en el aposento alto. Right? He knows that the next day he's going to be put on trial and crucified. Él sabe que el siguiente día él va a ser juzgado y sentenciado a la crucifixión. And he's been trying to explain to the disciples that this is coming. Y ha estado en repetidas ocasiones tratando de explicarle a los discípulos que esto es lo que se avecina. But they just don't understand. Pero ellos no lo han podido entender. But let's start this scene by looking at Jesus's perspective. Pero vamos a ver esto desde la perspectiva de Jesús. So read Luke 22:14 to 18. Lucas capítulo 22, versículos 14, 14 to 18. Del 14 al 18. Lucas 22, del 14 al 18. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. So first of all, Jesus is earnestly desired. I don't know how you say in 15. En el versículo 15, primero que nada, Jesús dice que ha deseado ardientemente este momento. This is really, he's been looking forward to this for a long time. Él ha estado esperando que este momento llegue desde hace mucho tiempo. And it says at the beginning that when the hour had come. Y dice en el versículo 14, cuando llegó la hora. So what hour is he talking about? Entonces, ¿de qué hora está hablando? ¿De qué hora está hablando en el versículo 14? He's about to die. Yes, his arrest. Yes, that's coming. That's that hour. Sí. Any other time? Why is this an important time? ¿Por qué es importante? ¿Por qué dice aquí cuando llegó el tiempo o la hora? ¿Tiempo o hora de qué? The last time he was going to be with them. Yeah. Sí. The last time he has a meal with them. La última vez que él iba a cenar con ellos. Right. This is an end of his ministry with the disciples. De hecho, este es el mero final de su ministerio con los discípulos. So this is a really important time, and it's going to get more important as we look at it. Es un momento muy importante y cada vez se va a ir poniendo más importante. And he talks about the kingdom of God being fulfilled. Y habla de que el reino de Dios se ha cumplido.
So what does the Passover meal signify? Why did God institute the Passover meal? Entonces, aquí van a celebrar la Pascua. ¿Por qué instituyó Dios la Pascua? To remind Israel about the liberation from slavery. Right? That God would suppress their enemies, Que Dios and iba a save them. suprimir a sus enemigos y a liberarlos. And they were supposed to have a meal for this. Y ellos tenían que celebrar esto con una cena. También estaba profetizando lo que iba a ser el Señor Jesucristo. See? But he was always prophesying what? That this is what God was going to be doing through Yes. Jesus. Hence Sí, the era- blood on the Exacto. doorposts. Era un tipo y figura y profecía del sacrificio de Cristo. So this is the last Passover meal from before Jesus actually is actually crucified. He actually becomes the Passover lamb. Entonces, esta es la última Pascua que Jesús como judío va a celebrar con ellos antes de ir a la cruz y ser crucificado. So it's not only significant for his ministry with the disciples, but it's significant for the long story of God way back to the time of Exodus. Entonces, no solamente es significativo por el tiempo con sus discípulos y su ministerio en esta hora, sino que también es significativo porque esto cumple la historia desde el Éxodo, es el cumplimiento de la profecía. So he decides to have this moment with these 12 guys. Entonces, él decide tener este momento especial con sus 12 amigos. Right? This big story of God throughout all history has these 12 guys who don't really understand what's going on. Toda la historia de Dios desde el Génesis hasta este momento tiene su culminación y es con 12 personas que no entienden todavía qué es lo que está pasando. How strange, Qué extraño, ¿no? right? And we can be that way ourselves, right? God is doing something and we really don't understand what he's doing most Y of a the veces time. nos pasa a nosotros lo mismo. Dios está haciendo cosas a nivel mundial, a nivel histórico, grandes con nosotros y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta de lo que está pasando. So we're just like these guys. Somos tal como estos cuates, ¿no? And so he also involves them in it, right? That's a big theme that he's been doing. He has them participate in his ministry. Y algo muy significativo que ha estado haciendo también Jesús es que los involucre, cada vez los involucra más en su vida y en su ministerio. And he has them go through this together, Y va a pasar esto junto con ellos, even though some of them don't like each other. aun cuando todavía hay diferencias entre ellos y algunos no se caen bien los unos con los otros. Which sometimes is like us in ministry Que es algo muy parecido en nuestros ministerios and sometimes in marriage. y muchas veces en el matrimonio. See, there's some conflict, there's some tension, Hay conflictos, hay tensiones, but that's the way God wants to develop and grow and work his ministry in the world through us. pero esa es la manera por diseño de Dios que Él quiere desarrollar nuestro carácter y llevar a cabo su ministerio en el mundo. Okay, let's read the big story now or the big portion of this story is where he institutes communion. So if you'd read 19 through 20. Entonces vamos a leer del versículo 19 al through 20. 20. El 19 y 20, cuando Él instituye ahora el nuevo pacto, reemplazando la Pascua, ahora ahora para nosotros. Y dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. So how many have heard this verses before? ¿Cuántos han escuchado estos versículos antes? See? Todos. See? Todos. It might be the verses we've heard the most. Es posible que sean de los versículos que más se nos repiten. And why is that? ¿Y por qué es eso?
Porque son de los versículos que más se nos... Because it's a commandment of Jesus. And when do we hear it? ¿Y cuándo lo escuchamos? When we celebrate... Communion. Yes. Yes. Cuando Yeah. participamos de la cena del Señor. You know, communion is the one thing Christians do that is essentially the same in the entire world throughout time. La cena del Señor es una de las pocas cosas que todos los cristianos en todo el mundo, a través de toda la historia, hemos celebrado de la misma manera. Right? There's some little differences between how it's done, Hay algunas pequeñitas diferencias acerca de los elementos y la forma, but you could go anywhere in the world to a Christian church, pero tú puedes ir a cualquier iglesia de cualquier parte del mundo to a body of believers that are trying to follow the Lord, en a un grupo de personas que están intentando seguir a Jesús. and you will see them take communion, Y tú te vas a dar cuenta que ellos celebran la cena del Señor and you'll know what that means. y ellos saben y tú sabes lo que eso significa. And if you could go back in time 1,000 years to a church, Y si the tú same. quieres viajar en el tiempo 1000 años atrás e ir a una iglesia, verías lo mismo. So somehow, through Entonces- these 12 guys who were here, Entonces, de alguna manera, a través de estos 12 hombres que estaban aquí, right, these misfits, these oddballs who don't understand things most of the time, estos 12 hombres despistados, distraídos, que no entendían lo que estaba pasando, communion is celebrated throughout time in churches everywhere, and we all know what we mean by that. la cena del Señor se ha celebrado y practicado a través de toda la historia, en todo el mundo, en todas las iglesias, y todos sin excepción sabemos exactamente lo que significa. So it didn't matter that these guys didn't understand. Entonces, no era relevante ni importaba que estos 12 hombres no entendieran lo que estaba pasando. Right? It's that God worked through them, even though they didn't understand, even though they had tension with each other. Es Dios obrando por medio de ellos y cumpliendo su propósito a pesar de su falta de entendimiento y de sus diferencias entre ellos. And you've probably heard with communion, this is an important time to remember. Y cuando celebramos la cena del Señor se nos enfatiza que es un tiempo para recordar And it's an act. It's something we do physically. It's something we do to eat and drink. y es un acto que hacemos físicamente porque comemos y bebemos físicamente algo. And there's he uses this phrase, I am instituting a new covenant. Y utiliza esta frase que en donde está estableciendo el nuevo pacto. So how many times has God made a covenant in the entire Bible? Entonces, ¿cuántas veces ha hecho Dios un pacto en la Biblia, en toda la historia de la Biblia? What are some of the other covenants? ¿Cuáles son otros pactos? David. Pact with David, with Israel, with Noah, Noah, with Abraham. Abraham, see? El nuevo pacto. 7. 7. Oh, we got Abraham, David, Noah. Yeah, let's show. What else? Israel, Noé, With Noah, see? Jacob, see? Isaac too. Jacob, Isaac, kind of the same. It's the same. Abraham, Isaac, Jacob, similar. So it doesn't happen very often. Entonces, no Right. pasa muy frecuentemente. So not only is it the end of the Passover, No solamente es el fin de la Pascua and it's the end of Jesus's ministry, y el fin del ministerio de Jesús, which brings on the new covenant that God has with que trae us. el nuevo pacto de Dios con nosotros que permanece hasta hoy. So this is like the most important thing before the crucifixion and resurrection in all of his ministry. Entonces, de todo su ministerio, después de la crucifixión, muerte y resurrección, esto es lo más importante. Do the disciples understand this? ¿Entendían los discípulos esto? Do they know how significant this is right now? ¿Sabían qué tan significativo era este momento y qué tan especial? Look what happens in the next part of the story, Mira lo que pasa en las siguientes partes de la historia. 21 to 23. 25 al 23 dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado.
Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. So Jesus has just been doing all of this, Jesús ha estado haciendo todo esto and then he changes the tone y entonces cambia el tono and he says, somebody whose hand is on the table is going to betray me. y dice, uno de los que está aquí ahorita mismo en la mesa me va a traicionar. I picture all the disciples looking at everybody's hands on the table. Y yo me imagino a todos los discípulos bien diciendo, ay, ¿quién de nosotros será? So it's an intimate thing. This is somebody who's in their group. Entonces esto es algo muy íntimo, es alguien que pertenece a esos 12. And so how do the disciples respond? Entonces, ¿cómo responden los discípulos? Versículo 23. ¿Cómo responden? They're like, Empiezan a discutir, algo que no sabemos los matrimonios. We as marriages, we don't know what's that. We don't know how to argue. Discutir lo sabemos perfectamente, ¿no? and they're so focused on the immediate situation. Like, okay, who's going to betray him? Like right now, this is happening now. Everything else he's been saying is too big for them to understand. Todo lo que les dijo antes de esto es demasiado grande para que lo entiendan, pero esto como sí lo entienden, se olvidan de lo que les dijo y se ponen a discutir de, oye, ¿y quién? Y empiezan a hablar de lo que va a pasar en ese instante. So, and we're not going to read them, but the next two stories that come is the disciples arguing about which one's the greatest. No vamos a leerlo, pero los siguientes 2 episodios que siguen después de esto, uno de esos es cuando los discípulos están discutiendo otra vez quién va a ser el jefe, quién se va a quedar en vez de Cristo. And Peter's going to say that he will never deny Jesus. Y la segunda es cuando Pedro y todos dicen, no te vamos a negar y vamos a estar contigo hasta la muerte. So they're just focused on the wrong things. Entonces ellos están enfocados en las cosas equivocadas. So the answer to why Jesus chose these 12 men Ahora, la respuesta a por qué Jesús escogió a estos 12 hombres is you read verse 28. está en el versículo 28. Pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. That's the criteria for being the disciple. Ese es el criterio para llegar a ser un verdadero discípulo. Is it for always understanding what's the right thing to do? Is it always for acting the right way? Ser un verdadero discípulo no significa hacer siempre las cosas bien, no significa entender todo a la perfección. Is it for having a rich ministry with lots of people following, No lots of significa fruit? que tienes mucho fruto y un ministerio muy exitoso y todo te sale bien. It's you stuck by him. You stayed with him. Ser un verdadero discípulo es, estás con Jesús, pasa lo que pasa. See? It's not, it shouldn't be too hard, O sea, no debería ser muy duro, ¿no? but everything else feels really hard. This feels like, okay, maybe I can do this. Tal vez todo lo que dije anteriormente suena a veces inalcanzable, pero esto no es inalcanzable, ¿verdad? So how do we keep from being distracted by the wrong things that seem important at the time but aren't really important? Entonces, ¿cómo podemos evitar distraernos con las cosas triviales y terrenales que no son significativas en ese momento y enfocarnos en lo que de verdad importa? So this is one thing that Janice and I do to help with this. Esto es algo que Janice y yo hacemos para ayudarnos con esto. I can't remember how long ago we started doing this, maybe 4 or 5 years, something like that. At the end of the day, No me acuerdo hace cuánto tiempo empezamos a ejercitar esto como matrimonio. we go Fue hace como 4 o 5 años, pero es al final del día, outside if Nos the weather's vamos a- okay, nos vamos afuera and we have 2 chairs, y tenemos 2 sillas and the 2 chairs we're not looking at each other, we're looking out at the y street. no son sillas en las que estamos de frente uno al otro, sino estamos viendo hacia la calle. And no screens,
no hay ni aparatos, ni celulares, ni nada. and no making plans or making decisions. Y no se trata de que vamos a tomar decisiones o a hacer planes. It's kind of the posture Janice was talking about with Mary, of just sitting and listening. Es simplemente la postura o la actitud que tuvo María con Jesús, simplemente sentarte a escuchar. And there's a couple of rules. Y hay un par de reglas. We'll tell each other what's interesting to us or how we feel about something. Nos vamos a contar el uno al otro algo interesante que ha pasado o algo que nos interesa o algo que nos pasó. Maybe something that happened that day that we're sad about or worried about. Tal vez algo que nos pasó en el día, alegre o triste, cualquier cosa particular personal de cada uno. It's usually a feeling statement. I feel this way. Es algo así como lo que sentiste o qué sentimiento tuviste respecto a algo que pasó en el día. The two rules are you can't ask, why do you feel that way? Las dos reglas son estas. Número uno, tú no puedes preguntarle por qué te sentiste así. In an attempt to like say, well, why maybe you shouldn't feel that way. Why do you feel that way? Y no se trata de ¿y por qué te sentiste así? No te deberías haber sentido así, eso no está bien, o sea, no, esa es una regla. Rule number one. La regla número uno, Rule number one, no preguntas sobre por qué te sentiste así, ni si está bien que te hayas sentido así o está mal que te hayas sentido, nada más es escuchar. and rule number two is no deciding what to do about it. Y la regla número dos, no tomar ninguna decisión ni dar ningún consejo de qué hacer por cómo te sentiste. What were you gonna say? Ah, sí. Ajá. La segunda regla tiene que ver con que una vez que te cuenta cómo se sintió y los problemas que tuvo, tú no vas a tratar de arreglarle sus problemas, ni siquiera de ayudarle. And what happens when we do this frequently is that we'll sit there for a while not saying anything. We'll sit there for like 5 minutes and not saying anything. Cada vez que hacemos esto, simplemente nos sentamos y hay un silencio como de unos 5 minutos o más. But eventually things come out and we start talking about things. Pero de pronto las cosas empiezan a venir y uno de los dos empieza a hablar. And we're not in a mode of trying to like make progress or decisions. Y no estamos en un modo de, bueno, vamos a ver cómo mejoramos nuestro matrimonio o tomar decisiones sobre nuestro matrimonio, But it's an opportunity to just hear each other's hearts pero es una oportunidad para escuchar nuestros corazones and wait to see what God does with that. y esperar a ver qué es lo que Dios va a hacer con eso. And sometimes we'll all of a sudden realize, oh, well, maybe God's like, we hear God in some way in the midst of waiting for him. Y en medio de estar escuchando eso, sin expresarlo, descubrimos que Dios nos empieza a hablar cosas que debemos quedarnos para nosotros sin decírselo al otro. And in a way, we're trying to say, God, tell us what's important for us to be attending to. Y mientras estamos escuchando, pues tenemos la actitud de orar y preguntarle a Dios, bueno, ¿qué quieres tú que yo haga respecto a esto sin que se lo diga? To let him sort of drive or influence our ministry, our marriage, without us feeling like we have to control it. Y es dejar que sea Dios el que hable a cada uno para que tome acciones sin nosotros buscar controlar o influir para que el otro las haga. And there's something about not looking each other that helps. Y hay We're algo just looking, que ayuda al no estarnos viendo cara a cara, we're not trying to like get, porque no estamos tratando de ver a ver, like, I'm trying to really o understand. sea, Like, no estamos tratando de descifrar ahí las cosas. and it's a way for us, like in this passage, to not be distracted by the things that are pressing or in the moment and sort of come back to say, what is God doing in the bigger picture? Y eso nos ayuda a no distraernos con las cosas inmediatas y las cosas que estamos enfrentando, sino poder ver una visión más amplia de lo que Dios está haciendo en una manera global.
But do we do it right all the time? Do we? No, we mess this up too. ¿Lo hacemos así tan perfecto como te lo dije todas las veces? No, a veces pues fallamos. But we're just trying to sort of stick by him and stick by each other just to be with each other. Entonces estamos tratando de aplicar esto que dice aquí, de permanecer el uno con el otro en nuestras pruebas, en nuestros problemas. And it's just too good to remind ourselves that in the same way that God chose the disciples, right? It said this in, I can't remember which verse it was, what God has put together. Ujú. I think Ronaldo talked about what God Sí. has put together, let no man separate, is that when you're married, right, God's put you together. And like the disciples have been put together, it's like, well, okay, maybe I don't understand, there's some tension or conflict, but remember, it's looking at him continually. Entonces, tal y como Dios fue quien escogió y juntó a los discípulos, como pues Reinaldo compartió hoy o ayer, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Dios es quien nos escogió a ti y a tu cónyuge para estar juntos, ¿no? Y así como los discípulos estaban juntos y no entendían muchas cosas, pero se mantuvieron juntos, así nosotros también, a pesar de que no nos entendemos y de que hay diferencias como entre los discípulos las hubo, la meta es mantenernos juntos y estar juntos a pesar de todo. What we're going to see coming up tomorrow is after the resurrections, Jesus will appear and then the disciples will start to understand. Y vamos a descubrir mañana cómo hasta después que resucitó Jesús y se les manifestó, fue que ellos empezaron a entender. But at this point, they still don't understand. Pero hasta este punto ellos todavía no habían entendido. But they stuck by Jesus. Pero estaban permaneciendo con Jesús. Okay, I'm going to pray. Vamos a orar. Father, help us just to stick by you. Padre, ayúdanos simplemente a estar juntos. Help us to give grace to each other, Ayúdanos a darnos gracia el uno con el otro. to remember that you chose each of us, Recordarnos que tú fuiste el que nos escogió a cada uno, that you're working something through us for your kingdom, que tú estás trabajando algo en nosotros para el bien de tu reino, that we surely don't fully understand, que nosotros no entendemos a plenitud, but we trust your work in us. pero estamos confiando en que tú sabes lo que haces y estás obrando en nosotros. Keep reminding us of what you're up to. Manténnos recordándonos que tú eres el que estás haciendo la obra. And help us not be so distracted by pressing things. Y ayúdanos a no distraernos con las presiones momentáneas. We're just grateful for your choice of us and your love for us. Estamos tan agradecidos porque nos has escogido y nos has amado. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen.